Bienvenidos al módulo de cardiología en urgencias, a la parte de síncope. Yo soy Claudio Rivadulla, soy residente de cardiología en el Hospital de A Coruña y vamos a abordar en este vídeo los diferentes tipos de síncope y el modo de diagnosticarlos y enfrentarnos a este tipo de pacientes. Y más allá del manejo final, porque lo más importante en el síncope quizás sea establecer la diferenciación entre cardiogénico y no cardiogénico, porque va a tener implicaciones diferentes. Al principio hay que hacer un gran esfuerzo por establecer el diagnóstico de síncope, que en ocasiones es un poco como engorroso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, por lo principio, a definir qué es síncope. Y síncope es aquella pérdida transitoria de consciencia, pérdida de conocimiento, que es debido a una hipoperfusión cerebral asociada a una pérdida de tono postural. Bien, esto puede ser acompañado en mayor medida de pródromos. Pródromos son síntomas acompañantes que pueden desencadenarse justo antes de la pérdida de conocimiento, como visión borrosa, pero lo realmente importante es establecer el diagnóstico de síncope y diferenciarlo de otras causas de pérdida de conocimiento no sincopales, incluso de caídas, accidentes, caídas casuales que no haya pérdida de conocimiento, o que el paciente se haya dado un golpe en la cabeza y a raíz de la contusión cerebral haya perdido la consciencia, de pacientes que están intoxicados, de pacientes que han perdido el conocimiento de manera voluntaria, es decir, que realmente están preservada la consciencia, pacientes que presentan una hipoglutemias importante o pacientes que han tenido una crisis convulsiva, una crisis epiléptica. Muchas veces es en este punto en el que a veces nos resulta más engorroso, más complejo diferenciarlos, ¿no? Porque incluso a veces estos pacientes también presentan pródromos parecidos a los pacientes que presentan un verdadero síncope. Bueno, pues vamos a diferenciar y establecer las características típicas de lo que es un síncope para diferenciarlos de todos los demás cuadros. Y como dije, es muy importante tener clara y memorizar la definición: pérdida transitoria de consciencia debida a una hiperperfusión cerebral transitoria, y subrayo, transitoria, asociada a pérdida de todo postural. Esto es básicamente explicado por la siguiente ecuación. La perfusión cerebral es a raíz de la presión arterial, ¿de acuerdo?, a nivel cerebral. ¿Y cómo es la ecuación de la presión arterial? Gasto cardíaco por resistencias vasculares periféricas. En el momento en que la presión arterial caiga a nivel cerebral, va a poder producirse el síncope. Entonces vamos a tener dos diferentes causas o dos diferentes ámbitos fisiopatológicos, o bien porque el gasto cardíaco esté disminuido o bien porque las resistencias vasculares estén descendidas. Esto puede parecer muy teórico, pero nada más lejos de la realidad nos va a poder diferenciar a la hora de distinguir los diferentes subtipos de síncope, ya que el gasto cardíaco disminuido va a poder provocar un síncope neuromediado, un síncope por hipotensión ortostática o siempre un síncope cardiogénico. Sin embargo, la disminución de las resistencias vasculares, el síncope cardiogénico no lo va a poder provocar. Estaríamos hablando ya de un síncope neuromediado o reflejo, sinónimos, o un síncope por hipertensión ortostática. Ahora bien, dentro de cada uno de estos tres tipos de síncope vamos a tener diferentes causas. Dentro del síncope cardiogénico, cualquier cosa que le pase al corazón, sobre todo bradiarritmias, taquiarritmias, que el paciente tenga el corazón afectado con un tipo de cardiopatía estructural o que tenga un infarto, va a poder presentar un síncope, o causas incluso ya no propiamente cardíacas sino vasculares. Pacientes con TEP, con disección aórtica, va a poder presentarse con síncope. El síncope neuromediado es aquel síncope que también llamamos reflejo, y básicamente lo que es una respuesta exagerada con una hipertonía vagal, es decir, nuestro tono vagal se ve ampliado y nuestras resistencias vasculares van a disminuirse, va a haber una vasectación tremenda o el gasto cardíaco va a disminuir.
Los tipos de síncope neuromediado, el más frecuente, el vasovagal, el típico que al llevar tiempo en bipedestación o al tener una emoción fuerte puede verse provocado una respuesta exagerada a nivel parasimpático y provocar un síncope. O bien por la situación en la que estemos en ese momento, porque estemos con una salva de tos tremenda y el sistema parasimpático se vea excesivamente estimulado por la risa, por la micción al orinar, etc. O el típico síndrome del seno carotidio, que es aquel que se produce cuando masajeamos o alteramos la zona del seno carotidio. El paciente va a presentar una respuesta exagerada en su sistema parasimpático, o sea, a nivel vascular o a nivel cardíaco, y vaya a sincopar. Y en tercer lugar, el tercer bloque sería el bloque del síncope por hipotensión ortostática. Lo típico de que el paciente se pone de cúbito en supino o en sedestación y el cuerpo es incapaz de responder adecuadamente. O sea, si el síncope neuromediado sería una respuesta excesiva, el síncope por hipotensión ortostática sería una ausencia de respuesta adecuada, ¿no? Que puede ser provocada bien pues porque el sistema vascular, sistema nervioso esté deteriorado, típico en pacientes ancianos o pacientes con una disfunción autonómica, Parkinson, diabéticos avanzados, porque tengamos algún fármaco que nos impida que el cuerpo genere esa respuesta compensatoria, o porque estemos ante una situación de hipovolemia en pacientes con diarrea, vómitos importantes, pacientes que se estén sangrando, etc. Bien, una vez establecidos estos tres tipos de causas, de subtipos de síncopes, que van a tener implicaciones diferentes, también nos lo va a poder traducir el paciente según la anamnesis, según qué características vaya a tener distintivas un tipo de síncope u otro. Porque el síncope cardiogénico es aquel síncope, pérdida de conocimiento típica durante el esfuerzo, o el paciente evidentemente tiene que estar en supino. Cuando el paciente, antes de perder el conocimiento, nos cuenta de que ha tenido palpitaciones muy rápidas en el corazón y de luego no recuerda nada más, eso orienta bastante a cardiogénico. Que el paciente sufra una cardiopatía previa importante o que tenga historia familiar de muerte súbita, ahí ya nos tendría que hacer sospechar síncope cardiogénico, o que tenga un electrocardiograma ya de base alterado. Los síncopes reflejos son más típicos de pacientes jóvenes, recurrentes, síncopes que se desencadenan, lo que comentábamos, tras una visión, una emoción desagradable o muy intensa durante las comidas, durante largos periodos en tiempo de pie o en bipedestación, en ambientes muy calurosos, al rotar la cabeza, afeitarse, al apretarse la corbata en caso de síndrome de seno carotidio, o pacientes que presentan palidez, sudoración, así como mareo antes de este tipo de pródromos, antes del síncope. Y sin embargo nos va a orientar más hacia ortostatismo, hacia hipertensión ortostática, aquel típico paciente que se pone de pie de repente y del cambio brusco el cuerpo no es capaz de hacer una vasoconstricción adecuada y pierde de manera transitoria el conocimiento. Sobre todo también pacientes que estén en una situación de vasodilatación esplánica y que estén faltos de volumen a nivel periférico. Por ejemplo, después de comer nuestra sangre se concentra toda a nivel del intestino y la presión de perfusión cerebral va a verse un poco afectada, pues ahí también va a ser indicativo de hipotensión ortostática. O evidentemente pacientes que estén bajo tratamiento antihipertensivo, pues nos va a favorecer este tipo de situaciones. ¿Qué pruebas básicas establecer, indicar ante un paciente con síncope? Por supuesto, un electrocardiograma, porque como decíamos al principio, es muy importante
diferenciar el síncope cardiogénico, que va a tener un manejo y unas implicaciones diferentes al síncope neuromediado o el síncope por hipertensión ortostática, una analítica básica para ver cómo está la bioquímica, los iones, la función renal, cómo están los niveles de hemoglobina, si el paciente está anémico, etcétera. Podemos pedirle también una placa de tórax para ver si existe algún tipo de alteración, y ya no solo a la hora de diagnosticar el síncope, sino en el diagnóstico diferencial de otras causas de pérdida de conocimiento. Si no tenemos muy claro el tipo de síncope, siempre tenemos que recurrir al masaje del seno carotídeo, y sería patológico aquel que, habiendo aplicado un pequeño masaje tanto en un lado como en el otro del cuello, más o menos a nivel de la mitad más o menos del cuello en la zona lateral, siempre auscultando previamente que no tengamos un soplo, porque no vaya a ser que el paciente pues presente alguna placa de esclerosis, y en el masaje migre la placa y nos provoque un ictus, ¿de acuerdo? Pues la respuesta patológica sería aquella que el paciente presente una pausa de más de 3 segundos y un síncope, es decir, que haya perdido conocimiento en ese momento. O también podemos recurrir al test de ortostatismo en nuestro box de urgencias, que es muy sencillo. Le medimos la presión arterial al paciente en decúbito, de manera tranquila, le mandamos ponerse de pie y luego, tras 3 minutos en bipedestación, le volvemos a medir la tensión arterial. Y si la sistólica, cae más de 20 milímetros de mercurio o la diastólica más de 10, estaríamos ante un test de ortostatismo positivo, entonces ya el cardiogénico no tendría aquí nada que ver. El siguiente paso a la hora de manejar nuestros pacientes con síncope es la pregunta de: ¿y este paciente lo voy a poder dar de alta o va a necesitar ingresar para hacer más cosas o para poner algún tipo de tratamiento específico? Bueno, pues la pregunta que da respuesta a esta situación son los criterios de alto riesgo. Si el paciente tiene algún criterio de alto riesgo, evidentemente va a tener que ingresar. ¿Y cuáles son esos criterios de alto riesgo? Son, digamos, es una lista bastante amplia de ítems, tanto de exploración física como de anamnesis y parámetros en el electro, que es bastante complicado memorizarse, imposible memorizarse todos ellos, pero bueno, tenemos que sí que tener en cuenta que nos suene alguno de ellos, o al menos cuando detectemos alguno, que se nos encienda la bombilla, como que el paciente presenta un dolor torácico, una falta de aire bastante importante, dolor abdominal, es decir, síntomas que sean bastante limitantes, no simplemente una pérdida de conocimiento sin nada más, que el síncope haya sido durante el ejercicio o que tenga palpitaciones previas al ejercicio, síncopes que no tenga ningún tipo de pródromos, de repente estaba bien y de repente estaba en el suelo y con un pedazo de golpe en la cabeza. Esto es un criterio de alarma. Que el paciente presente ya de base algún tipo de cardiopatía que nos haga sospechar que el síncope sea cardiogénico, porque si el síncope es cardiogénico, entonces este paciente necesitaría ingresar para por lo menos monitorizar y ver qué subtipo de alteración cardiológica tiene, para a lo mejor poner un marcapasos o establecer un seguimiento más específico. A la hora de explorar a los pacientes, hombre, pues si un paciente está taquicárdico, hipotenso, con una tensión de 6,4, pues no tenemos, digamos, mucha tranquilidad en el cuerpo para darle al paciente de alta, ¿verdad? Pues criterios de alto riesgo, ingreso hospitalario, o que sospechemos que el paciente está ante una hemorragia digestiva, está hipovolémico y esa haya sido la causa de la pérdida de conocimiento, que esté con una bradicardia tremenda y necesite implante de un marcapasos para corregir esa pérdida de conocimiento, que quizás, aunque ahora esté bradicárdico, en algún momento estuvo en bloqueo completo con una pausa entre un QRS y otro QRS de 10 segundos, y esto solamente se puede arreglar con marcapasos. Bueno, evidentemente, aparte de estos datos en el electro, si tengo
datos de que el paciente está presentando un síndrome coronario agudo o que el paciente tiene ondas Q patológicas que por ejemplo, le haya podido causar una taquicardia ventricular sostenida que le haya hecho perder el conocimiento, se haya cortado de manera autolimitada, de manera por sí misma la taquicardia y haya recuperado, ¿de acuerdo? Pero ese paciente tiene criterios de alto riesgo y tiene que ingresar para ser monitorizado. Si, como decíamos, las pausas a través del seno carotidio del mensaje seno-carotídeo son más de 3 segundos en ritmo sinusal o más de 6 segundos en fibrilación auricular, son pausas patológicas, o si durante la telemetría que le ponemos al paciente en urgencias, porque no tenemos muy claro de si tiene que ingresar, si no, detectamos en la monitorización este tipo de pausas, criterios de alto riesgo, ingreso hospitalario de manera directa. Otro tipo de criterios de alto riesgo que tenga indicación de marcapasos como un bloqueo auriculoventricular MOPITS 2 o superior, otros patrones que son feos como un patrón Brugada tipo 1, un QT prolongado, algún bloqueo rama, pacientes que tengan un electro claramente patológico, ingreso hospitalario. Que no tiene ningún perfil de alto riesgo y el paciente, por lo demás, no encontramos ninguna causa que nos llame la atención, le podemos dar el alta. Que no cumple ningún criterio de alto riesgo, pero, por ejemplo, el paciente tiene un murmullo vesicular pues que no está del todo claro si son crepitantes, si sibila, el electro pues tiene un PR un poco prolongado, pero nada más. Bueno, pues sería un perfil de riesgo intermedio, podemos mantenerlo unos instantes, durante unas horas, monitorizado, si disponemos de monitorización en el servicio de urgencias, y después tomar una decisión de si lo damos de alta, si ingresa en el hospital porque hayamos detectado algún criterio de alto riesgo que antes no tenía, o si, por lo contrario, en algunos centros disponemos de unidades específicas de síncope que lo que se encarga es de estudiar al paciente de manera más o menos inmediata y establecer un plan de alta o seguimiento ambulatorio o, por el contrario, ingreso hospitalario. Como os digo, este tipo de pacientes, a la hora de manejarlos, es importante saber en qué área estamos, porque si estamos en un área, en un centro de salud, que tengamos acceso a una monitorización y no tengamos muy claro qué tipo de síncope es, mi recomendación es que le coloquemos una telemetría, porque esto nos va a traducir, nos da muchísima información y sobre todo de cara a que si finalmente sospechamos un síncope cardiogénico, avisamos al cardiólogo, el cardiólogo ya va a disponer de mucha información de los registros previos y el diagnóstico para el paciente va a ir dirigido al menos mucho más eficazmente. Bien, mientras el síncope cardiogénico tiene un manejo específico y en este sentido avisaremos a la guardia de cardiología para que realice el ingreso pertinente, le coloque el marcapasos, le haga un estudio electrofisiológico para ablacionarle la taquicardia ventricular, etcétera, etcétera. El síncope cardiogénico, tanto el reflejo neuromediado o por hipertensión ortostática, va a tener un manejo mucho más agradecido por nuestra parte en urgencias, por la parte a la que os va a tocar a vosotros a manejar este tipo de pacientes. Si este tipo de pacientes lo que queremos es que presenta un síncope reflejo, que recordamos es aquella respuesta exagerada a un desencadenante, tenemos que, en primer lugar, evitar los desencadenantes, formarle en medidas de prevención, de que, pues, por ejemplo, este tipo de pacientes estén bien hidratados, tengan cuidado si sospechamos un síndrome de seno carotidio, que no tengan, que tengan cuidado con las zonas laterales del cuello a la hora de afeitarse, de apretarse la corbata, etcétera, y
vamos a tener fármacos más o menos eficaces en estas situaciones, siempre y cuando el paciente, es decir, no tenga un alto riesgo para ingresar, los podamos manejar nosotros desde urgencias. Podríamos plantearnos la administración de fluorocortisona o midodrina, que esta última sería un alfa agonista que lo que hace es básicamente contraer los vasos sanguíneos. Si el paciente lo que presenta son pródromos, es decir, síntomas predecesores al síncope, podemos instruirles en medidas de contrapresión, es decir, aquellas medidas que lo que hacen es intentar mantener la presión arterial un poco elevada. Básicamente, las estrategias que les tenéis que decir es que haga fuerza con una mano contra otra, ¿vale? Son medidas de contrapresión, o que cruce las dos piernas. De esa manera va a aumentar el retorno venoso y va a favorecernos la subida momentánea de presión arterial y evitar en la medida posible esa pérdida de conocimiento. Ya en casos que este síncope reflejo sea oriente más a que tenga un componente cardioinhibidor, vamos a tener que avisar a la Guardia de Cardiología y nosotros nos vamos a apartar ya de este manejo que ya tiene implicaciones más específicas, no nos vamos a centrar más en esta parte. Y más o menos lo mismo en pacientes con hipertensión ortostática. Con este tipo de pacientes el manejo es muy similar a los pacientes con síncope reflejo, porque vamos a tener que evitar los desencadenantes y vamos también a instruirles en medidas higiénico y dietéticas, pues que coman no que se hinchen a comer un bacalao con sal, sin desalar nada del supermercado, evidentemente, ¿no? Pero sí que, pues si no comen nada de sal y el paciente tiene unas tensiones por lo general pues bajitas, podemos decirles que puede añadir un pelín de sal en las comidas, o que si toma fármacos antihipertensivos, pues quizás sea necesario reevaluar la dosis de esos fármacos, reducirlos o cambiar o suspender alguno de ellos, ¿de acuerdo? Con las mismas maniobras de contrapresión que acabamos de comentar, o con los fármacos en segunda línea que podríamos echar mano desde urgencias, que son la fluorocortisona o la midodrina. Esto es todo en síncope. Como decimos desde el principio, hay que estar claro de que este paciente tenga un síncope y diferenciarlo de otras causas de pérdida de conocimiento, ¿de acuerdo? Y una vez que estemos seguros de que el paciente ha sufrido un síncope, diferenciar causas cardiogénicas, porque van a tener un manejo muy específico, cardiología, de causas no cardiogénicas, de síncope neuromediado y síncope por hipertensión ortostática. Muchas gracias y seguimos adelante.